Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? Esperando que muy bien, ¿no? Sandara, Hola, hola a todos. Gracias Fernando y bueno, gracias a todos los que nos están viendo y nos van a ver. Recuerden suscribirse al canal y que bueno, y que lo compartan. Y el tema de hoy, Fernando, un tema muy bonito, frecuencia cristal. frecuencia cristal para hablar de lo sutil. Estuvimos hablando la vez pasada de lo sutil que gobierna sobre lo denso, ¿cierto? Y hoy queremos profundizar en esto de la relación con el campo cristal que ya está en nuestros genes. Nuestra composición genética está constituida por cristales de silicio. Qué bonito, Fernando. O sea, cuando hablamos de lo denso, podemos mencionar lo material y lo que manifestamos y lo que experimentamos aquí en lo material, o sea, nuestra vida cotidiana. Entonces, lo denso, Fernando, sería nuestras creencias, el programa de vida que tenemos y cómo vivimos el día a día, Eh, cómo es, experimentamos en ese día. Esas creencias, esos pensamientos, ese programa hace parte de lo sutil. Digamos que hay niveles de sutilidad, ¿cierto? Ujú. El programa es el condicionamiento que creímos como condicionamiento absoluto. Somos hijos de Dios. Entonces eso se tomó como una creencia absoluta y no es que sea mentira, sino que si se la toma de manera dogmática, entonces terminamos ajustados a la idea de que nos debemos a un Dios y entonces no tomamos en nosotros la divinidad. Mira el otro nivel ahí. Cuando nos tomamos ya como encarnación de la divinidad, es decir, Dios en mí, ya estamos accediendo a una forma más sutil donde tomamos por cuenta propia el protagonismo en la existencia y así decidimos generar una realidad para sí mismos. O sea, cuando hablas de Dios en mí, yo quisiera acá como hacer algo que he podido comprender y que todavía lo sigo comprendiendo, porque claro, tenemos en nuestra mente una cantidad de creencias y de conceptos que nos toca como ir revaluándolos, diría yo. Entonces, hoy tomo a Dios como una frecuencia en la cual a través de esto que llamamos Dios, divinidad, creador de todo, nosotros manifestamos acá en lo material esa creación. Mm, Entonces quiere decir que yo también soy una frecuencia sí. y que eso sutil viene en pensamientos y en emociones que vibran en mí, en un campo en el cual lo experimento y en lo cual me permite percibirlo. Y entonces esto me lleva mucho a pensar cómo vivimos la densidad, porque todavía, Fernando, sigo trabajando esa parte en mí misma del encuentro en el desencuentro, o sea, el encuentro, hay diferentes tipos de encuentros, los encuentros cuando podemos expandir, pero hay encuentros en los cuales nos sentimos totalmente cohibidos, como si hubiera algo que todavía nos falta por comprender, tanto de lo emocional como desde ese mismo programa mental que alimenta lo emocional. Y digamos que eso es una tarea del día a día. Eso viene de lo sutil, pero aún así yo siento que eso que viene de lo sutil también podemos acceder a algo más sutil que eso, o sea, Sí. a otra clase de Ujú, pensamientos y transmutar otras emociones para nosotros sentirnos más expandidos, ujú. más, digamos, en más gozo por la existencia que estamos materializando. Exacto. En el momento en que estás experimentando la luz de la mañana, agradecido o agradecida por un nuevo día, Ujú. ahí estás experimentando el gozo en elevación vibratoria, ¿cierto? Sí.
Es decir, hay una aceleración del electrón, Ujú. hablemoslo en términos cuánticos, hay una aceleración del electrón y eso permite que haya una conexión a esas esferas que podríamos llamar también esferas sutiles. Llega la hora del desayuno y entonces te atrapa el hambre. Entonces tenés el programa del hambre encima, jalonándote porque tienes que desayunar. Si no desayunas te va a dar gastritis y ya te metiste en el programa de la amenaza que constituye cultivar el hambre. Tomémoslo en Ujú, positivo. ujú. Cultivar el hambre lo digo eh, de la manera más conciencial posible, ¿cierto? Porque lo otro es caer en la posición de que tengo que desayunar rápido porque de lo contrario algo trágico va a suceder. Mientras que lo tomo en el cultivo de la oportunidad de darle esperita al sistema corporal y a las células, entonces voy a tener un mayor nivel de gratitud a la hora que ingiera los alimentos. Bueno, Entonces mira, el programa en repetición, la conciencia en oportunidad y en direccionamiento. pero Fernando, bueno, aquí yo quiero hacer como un hincapié a lo que estás diciendo, porque nosotros la densidad la vivimos también en el cuerpo. Sí, Entonces, lo que tú nos estás convocando, porque pues a lo que nos invitas es a lo que ya tú has logrado, pero es un proceso en el sí, cual nos estamos dando cuenta de sí, esto. Ese darnos cuenta también es desde lo sutil, o sea, viene una manera en que nos empezamos a observar y nos damos cuenta que el cuerpo muchas veces, ahorita el ejemplo de la comida, muchas veces no necesitamos desayunar como un programa a determinadas horas, sino más bien escuchar cómo se siente el cuerpo, qué alimentos tomamos que nos hacen sentir mucho mejor. Bueno, entonces ahí en esa observación ya podemos tomar un cambio, pero un cambio en pos a esa misma sutilidad para que fluyan más los pensamientos, para que fluyan más ideas para un proyecto, ¿cierto? Porque muchas veces no sabemos por qué nos sentimos tan densos y fue que almorzamos, me voy a pasar para la hora del almuerzo y el almuerzo llegué apresurado, no tomé un momento de calma para agradecer el almuerzo y mi cuerpo empieza a hacer un proceso en su metabolismo que es sí. normal, Ujú, en el cual toda la energía del cuerpo va a estar en haciendo la digestión de lo que acabe de consumir. ujú. Entonces, lógicamente, esto hay que decirlo, no voy a tener la suficiente energía para poderme concentrar en desarrollar algún proyecto o ideas. Sí, Entonces, bueno, pero es que esto no sucede con todos los almuerzos, no. Tendría que ver la cantidad, lo que como, o sea, ya allí la invitación es a que cada ser humano, desde su sutilidad, desde lo que empieza a observarse, empieza a descubrir una nueva manera de cómo el manejo de su cuerpo, que también va unido a esas emociones y esos pensamientos. qué bonito. Digamos que lo podemos ubicar en tres escaños, ¿cierto? Ujú. Está la densidad, el hambre, ¿cierto? El cuerpo está reclamando por la restitución de energía, ¿cierto? Eh, Dos, el programa del hambre. Ujú. Tengo que comer porque si no me mareo o Ajá. me va a dar gastritis. Y tres, es reconocer ese programa nos permite trascender el programa. Entonces, en el tiempo cronológico, el cuerpo está en el ciclo de restituir la energía. Ujú. En el tiempo circular se activó el programa que es sutil, pero es un programa al fin y al cabo que es al cual está respondiendo el organismo. Ujú. La otra es salirnos de ese programa biológico
a través de la circularidad de lo que se repite en patrones para darle nuestro propio sentido y entonces así acceder a una forma nueva de interactuar tanto con el cuerpo como en el asunto de el gusto por la comida. Nosotros estamos hablando de la comida, pero también ahorita yo al principio hablaba sobre ese vincularnos y sobre cómo socializarnos, porque realmente siento que, bueno, son muchos aspectos de los cuales venimos a darnos cuenta o empezar a observarnos, en lo cual nos haga sentir mucho mejor, ¿cierto? Digamos que lo sutil tiene que ver con lo delicado, con lo que es más sublime, con lo que nos permite como si estuviéramos flotando en un espacio donde podemos ser libres, sentirnos más en libertad. Ajá. Entonces es muy bello porque hablábamos de esta energía crística en la cual es un estado de conciencia donde sublimamos estas energías densas. Entonces empezamos con lo de la alimentación, pero también yo decía los vínculos. Aquí también, mejor dicho, es como si tuviéramos a través de una circunferencia toda nuestra existencia, Sí, cómo interactuamos sí. con todo lo que nosotros coexistimos. La Ujú, alimentación, el darnos cuenta del cuidado físico ante qué es lo que me conviene más, si nadar, caminar ujú, o hacer aeróbicos o simplemente danzar, qué le conviene más a mi cuerpo para que yo cada vez me sienta más fluida, pero también hay algo muy sutil y en esa convivencia que es física con el otro viene la manera del programa de lo que nos ata en el conflicto con el otro y la invitación a aprendernos a ver fuera de ese conflicto o observador de ese conflicto para poderme salir de una dinámica que se vuelve densa. Y eso es algo súper importante porque también es utilizar esa forma de pensamientos para que también podamos utilizar las emociones, ¿cierto? Es muy bello esto que dices porque es situarnos en la energía crística o la frecuencia Ujú, crística como esa función conciencial que nos permite entrar en la determinación de nuestra propia existencia, dándole un sentido nuevo a aquello que hacemos, que sea un sentido propio, no un sentido de aquello que viene de la afuera. ¿Qué mito voy a crear, por ejemplo, para la relación con el otro? ujú, Lo tomo como una relación cargosa, ya llegó este fulano, el vecino me está haciendo bulla o me está con poniendo el música taladro. con el taladro, me está poniendo música toda la noche. ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Qué lugar le voy a dar a eso? Fuera de ir de reacción en reacción. Entonces, la conciencia crística nos permite entender que podemos cambiar eh, tanto la relación con la situación distorsionada o distorsionante, como podemos crear una nueva realidad que a mediano o largo plazo nos permita entrar en el ambiente propicio que más resuena con nuestro sentido de disfrute y nuestro goce de la existencia. Bueno, Entonces bueno. quiero retomarlo ahí porque es conectarlo con la experiencia crística, que la experiencia Cristo viene de cristal, no del crucificado, sino de el cristal. Nuestra naturaleza es crística, en tanto se basa en la energía bariónica, ¿cierto? ¿Cómo que la energía bariónica? Aquella en la cual intervienen los tres factores esenciales de el átomo: Ujú, el electrón, el protón y el neutrón. ujú, Entonces, eh, hay una relación allí, ya lo podrán ver, entre lo crístico y lo trínito, ajá. es decir, la función
En el átomo es protón, electrón, neutrón. En nosotros es cuerpo, mente y espíritu. O cuerpo, mente y alma, si lo prefieren así. ¿Qué ibas a decir? Me parece muy bonito y quisiera hacer esta pregunta porque lo quiero bajar como a lo que vivimos cada ser humano y es, me parece importante que primero es darnos cuenta de la dinámica en la cual nos descomponemos o nos dejamos afectar cuando hay un vínculo con el otro. Vuelvo aquí como al tema de bajarlo acá para luego subir un poquito a esa frecuencia que tú nos llevas, en el cual yo digo, lo más importante es darnos cuenta de que eso, la interacción con el otro, me está invitando a algo, pero Ujú. que el darme cuenta ya me lleva a mí a tomar una posición. Sí. Entonces aquí hay una posición de responsabilidad, que Ujú, sería lo segundo. Me empiezo a responsabilizar de lo que yo siento, de ujú. lo que percibo en mí, de aquella interacción que hago, no porque el otro me haga daño, sino porque yo no he aprendido a observarme o a colocarme en una posición neutral, ahorita que hablabas del neutro, sino que me dejo llevar o más por los electrones, que es más una energía mental, Sí, o más por el protón, que es una energía más emocional, y la idea es ni el uno ni el otro, sino mantenerme en una posición más neutral, llegar al donde, neutrón. exacto, Mm, donde yo pueda desde esa observación darme cuenta que mi papel en esa dinámica es también importante para el otro porque también sostiene el conflicto para el otro. ujú. En el momento en que yo pueda salirme del papel y diría aquí, ¿con quién es el conflicto? Ah, es que es porque soy empleada y es mi jefe. Ah, bueno, entonces, ¿y qué tal donde me observe no siendo empleada, sino como cualquier otro o como cualquier otro jefe que se pone a la altura de poderme ver a través de él? Porque la cuestión es cómo adquirimos ese papel que, que nos hace sentir más o menos en la dinámica. Entonces yo diría, en una posición neutra ni es más ni es menos, simplemente el otro hace parte de una relación en la cual afuera lo colocan como un estado de jerarquía, podemos decir, eh, y yo me creo esa jerarquía. O sea, ahí tiene mi pensamiento de que soy tal vez, vengo de un conflicto en el cual la autoridad para mí es complicada manejarla. Entonces, Sí. me parece muy bonito Ujú. mirarlo, Fernando, en esa invitación que hacemos acá de que no voy a lograr salir de esa densificación, sino logro observarme desde otra manera y me empiezo a responsabilizar de aquello que causo, no para el otro en sí mismo, sino hasta para mí mismo. Qué bonito. Entonces, en esa energía crística Ujú, es lograr la neutralidad, ujú. porque solo en neutralidad podemos tomar decisiones precisas y, digamos, en la frialdad de lo que constituye la mayor posibilidad para nuestras vidas y quizá el bienestar de los otros. Mientras que en ese acaloramiento emocional lo que hacemos es tomar decisiones por reacción. Entonces, un punto muy importante en esto es eh, cómo superar la dualidad, es decir, ni bueno ni malo. Cuando hablas de la neutralidad, estás haciendo referencia a ni juzgo, ni critico, ni celebro. Simplemente las cosas son porque son y están allí manifiestas de una y otra manera. ¿Que a mí me afectan? Bueno, ya depende de mí si yo me dejo afectar. ¿Cómo no me dejo afectar? Ah, bueno, superando la dualidad en la cual estoy encarnado. O sea, reconociéndome en esa misma dualidad. Exacto. Entonces, es muy importante decirlo y es que esa dualidad está profundamente arraigada en un asunto sexual. ¿Cuál es el asunto sexual? La organización de la libido
que se dio bajo los patrones de femenino, masculino, hombre, mujer, ¿cierto? Y en ese sentido, como no hemos integrado libidinalmente, hablo de la energía psíquica que en términos más psicoanalíticos es la energía sexual. Qué bonito Entendida eso. la sexualidad en este caso como todo aquello que nos da goce, disfrute en la existencia. No Ujú. es lo hemos dicho una y otra vez, sin embargo valga la pena retomarlo y no se trata de la genitalidad, se trata de la capacidad que tenemos de disfrutar nuestro cuerpo, de funcionar adecuadamente, de recuperar el goce que nos da la cotidianidad, que nos da el encuentro con el otro, que nos ofrece una sonrisa, que nos ofrece la lluvia, etcétera, No, y etcétera. que lo dices, es la energía psíquica libidinal que queda disociada de nuestro aparato psíquico, o sea, Eh, en ese aparato psíquico donde están nuestros pensamientos y emociones, sí, y que me parece muy bello, discúlpame aquí para unirlo un poquito sí, a que claro. es, que es un conflicto que viene también, llamémoslo de, ahorita que estoy profundizando un poco sobre esto, sobre las órdenes del amor, porque todo sería amor, vibración es amor, hablamos de la energía crística, eso quiere decir que nosotros vibramos y vibramos en amor, pero a veces un amor en baja vibración y son aquello que quedó en distorsión en la relación desde que de Ujú, papá y mamá, desde que ujú, estamos en el útero. ujú. Entonces, digamos que lo que venimos a organizar, a darle un orden, es aquel sentir y pensamiento en el cual encarnamos. Es Y esto que estás diciendo es bellísimo porque nos avientas sobre la mesa un concepto que también es el amor incondicional, ujú, ¿cierto? El amor incondicional es amar todo sin esperar nada. ujú. Lo amo porque simplemente es y lo dejo ser porque yo también me permito ser en esa interconexión, en esa interacción que tengo con el entorno, el medio en el cual me muevo. No, que es que yo te quiero mucho y no quiero que te pase nada. Y depende de usted que al otro le pase o no le pase. Si es que entre más aprisionamos al otro, más estamos desregulando su movimiento espontáneo y por Claro. tanto estamos propiciando más fácilmente estados de tensión que van a generar deterioro, que van a generar accidentes, que van a generar eh, las mismas enfermedades, ¿cierto? Claro, porque entre más quiero proteger, si me quiero proteger es porque tengo miedo. Sí. Entonces, lo que dices es muy bello porque inconscientemente, aquí viene lo inconsciente, quiero darle lo mejor al otro, pero protegerlo de qué? Entonces le transmito los miedos, la Mm, ansiedad, mm. en la cual yo también estoy sumado. Entonces me parece muy bonito esto. Quería que como unir algo, Fernando, y es que cuando dices energía crística, estamos hablando del cristal, ya lo has dicho varias veces también, pero entonces el cristal es de transparencia. Y esto Sí, me parece tan sí. bello porque la invitación a unirnos a esta energía Ujú. crística quiere decir la transparencia, pero no la transparencia fuera, Sí, sino la transparencia con la que yo me empiezo a reconocer en esos sí. conflictos, la transparencia en que también voy a llevar mi vida en un orden diferente en el cual ya siento que no estoy vibrando. O Ujú. sea, organizar, como decía yo ahorita, eso me va a llevar a mí a empezar un camino. Puede ser que al principio también hayan desencuentros, porque claro, al otro con el que tengo la dinámica no le va a gustar nada que yo vaya a cambiar, porque Mm. eso ha alimentado una forma de, de convivencia y salirse de esa convivencia se necesita determinación también y se necesita sostenerse en el amor, pero en el amor de quién, en el amor de lo que yo ya deseo empezar a vibrar, en sentirme mejor, permanecer en un estado más equilibrado, en sostenerme en la alegría, ¿cierto? Me parece muy bello porque
te cuento que en este momento pues tengo cierta tensión de esta semana. Entonces, ahorita no estaba vibrando en cristal, estaba en tensión, en densidad. Y bueno, entonces uno dice, bueno, suelto esto y haré lo mejor posible, pero al hacerlo que lo esté gozando, lo esté disfrutando, porque si no, entonces me vuelve la obligación Sí. y termino llena de frustraciones. Ah, Ahí me densifico en una espera de algo, de pronto de tener una imagen, no sé de qué, mm, pero es una demanda y muchas veces nos metemos en estas demandas sin darnos cuenta. sí, sí. Fluir con el Ujú, momento es vivir el kairos, ujú, ¿cierto? ¿Qué me ujú. trae la situación? No, es que estás pensando en lo que va a suceder mañana. Ah, bueno, ya me di cuenta que es que no estoy viviendo el momento porque el mañana, cada día trae su apuro, cada momento su oportunidad. Entonces, aprender a vivir en ese kairos, ahí viene un concepto muy hermoso que me Sí. gusta mucho, lo reitero porque es el momento único Ujú. y es el aquí y el ahora, momento de brillar. ¿Para quién voy a brillar? Para mí mismo. Si no me permito el brillo en el momento en que estoy, no voy a poder brillar tampoco para los otros. Y es sacar el esplendor. ¿Cómo me sobrepongo a la fugia de lo que tendría que haber hecho? ¿Es que va a suceder tal cosa? No. ¿Cómo me entrego al momento? Entregarme al Ujú. momento significa disponerme a sacar lo mejor de mí para que me deje satisfecho aquello que estoy realizando. Porque una fuente de los apegos, esto es muy poderoso porque miren cómo se conecta todo. Una fuente de los apegos es no nos permitimos vivir el aquí y el ahora y entregando lo mejor de nosotros mismos y nos quedamos anhelando de que el momento vuelva para nosotros hacerlo de otra manera. Si yo hubiera, si pudiera haber hecho, es que por qué no hice, es que me faltó tal cosa, es que si tuviera mis padres vivos les daría el abrazo que nunca les di. Por favor, permítete ahora. Pero bueno, estás hablando, Fernando, y por eso estamos haciendo este programa que me parece muy Sí, bonito, sí, es para que al escucharnos podamos caer en cuenta, porque realmente sí, nosotros estamos desarrollando esa energía cristal, nos desarrolla una clase de conexión diferente donde nosotros ya nos empezamos a observar y a darnos cuenta de que a veces tenemos la intención de hacer ujú, cambios, ujú, tenemos la intención, pero muchas veces el mismo programa cotidiano del día a día nos lleva en el hacer sí, y nos desconectamos. Entonces después viene esa recapitulación y digo, ay, si yo hubiera tenido. Entonces, bueno, eso lo hacemos después y yo no digo que esté mal, porque al menos no lo estamos, digamos, cuestionando. La cuestión es que si lo volvemos repetitivo, nunca nos estamos observando. sí. Y por eso me parece tan bello también aquí sumar algo que es importante y es que, bueno, para empezar a hacer estos cambios es también importante tener un momento, y lo digo, un momento como al inicio del día o si no, en cualquier momento del día donde yo haga un pare y me disponga a cómo va a ser mi día. O sea, ese cómo yo sé que viene del universo, que el universo no lo dispone, pero yo también tengo una interacción con ese cómo. Y es que para que ese cómo esté, hay un ser que está interactuando con él. Entonces mi disposición desde los yogis se dice sadhana, o sea, desde el Nata Yoga nos enseñan a hacer las sadhanas, y es un momento donde me observo, donde, digamos, me observo cómo estoy en esa mañana, puedo observar al que se experimenta, o sea, saco a flote aquel que se vive a través mío, y además de eso, hago como un sankalpa que sea de propósito, un propósito donde digo, bueno, hoy me hago responsable y en el día voy a estar en ese acecho.
en ese acecho de, aunque me equivoque, aunque no lo haga perfecto, pero el hecho de estar en el acecho me va a permitir recoger elementos para decir, vuelvo y caigo, pero al menos ya lo estoy haciendo consciente. Y eso me parece muy importante como una técnica de que no podemos levantarnos y dejar que el día sea el día el que nos lleve, porque nos lleva el afuera Sí, y el tiempo de afuera, el tiempo cronológico de afuera. Ahorita que hablaba del Kairos, es el momento de tener más momentos Kairos. sí, Y por eso es tan bonito esto que estoy diciendo. Bueno, me llegó la hora de ir a lavar los platos o de montarme al bus. En ese momento puedo hacer un momento de reflexión, de introspección, para darme cuenta cómo fue mi movimiento, mi acción en el trabajo. Si saludé al portero que me saludó o pasé de largo sin darme cuenta que él estaba allí. Si me di la oportunidad de sonreírle a la persona que me dio los tintos o realmente en mi afán ni siquiera lo miré. O sea, el Kairos son los momentos donde nos hace sentir lo más importante. Y al vivirlos, al día siguiente me voy a vivir la oportunidad de ese Kairos, la sonrisa, el saludo, mi disposición diferente. Entonces, diríamos que cada día tiene una oportunidad diferente, aunque parezca igual la interacción de todo. Parezca sí. igual, pero yo la puedo hacer diferente. Y acabas de decir una cuestión que me parece de Ok. suma trascendencia y es hacer digamos, la ruta crística, ¿cierto? Ujú. La, estar al acecho, estar siempre al acecho con relación a lo que hacemos, cómo nos estamos sintiendo. ¿Estoy obedeciendo realmente a una programación o me estoy obedeciendo a mí que me nace en el momento? ¿Cierto? Es muy importante conectar adentro para saber qué es lo que quiero y cómo conducirme en la situación. Dos, la implacabilidad es un concepto que me gusta mucho. El guerrero en acecho es implacable, pero no en el afuera, consigo mismo. Por más pesarosa y difícil que resulte la verdad que estamos por reconocer en ese acecho, es ir a la transparencia. Entonces recobramos desde la implacabilidad la transparencia hacia adentro y eso nos permite también entonces conectar con lo que nos falta o lo que de alguna manera nos ha puesto la situación fallida, ¿no? Entonces, esta energía crística a la cual estamos convocados para sutilizarnos mucho más, porque realmente sí, nosotros vivimos lo denso en el cuerpo, en nuestra experiencia, pero también tenemos lo sutil que está en nuestras emociones y pensamientos, Sí, solamente que lo vivimos densificado por un programa que no nos lleva al disfrutar cada día, sino a una demanda de exigencia con nosotros mismos y con nosotros. Y cuando hablamos de esa energía crística es otra energía que entra para que nos reconozcamos y entonces esa experiencia la hagamos de una manera más sutil, más, decimos sutil es más suave, más delicada, más desde la alegría, más desde el contagio de lo que yo puedo expandir. No que me sienta contraído, sino expandido en la alegría, en la risa, en el disfrute y es poco a poco que vamos haciendo esa conquista. ujú, Entonces esa energía es la invitación, como nos decía, como es de transparencia, necesitamos reconocernos en esa transparencia, porque muchas veces, Fernando, nos cuesta y nos duele reconocer en nosotros todo aquello que vemos afuera, pero que está en nosotros. ajá. Entonces lo primero es como ir quitando capa a capa de aquello que nos densifica. Es muy importante tener en cuenta eso que acabas de nombrar, no forzar nada y que sea de un momento para otro, no, es ir en ese proceso gradual, porque hagan de cuenta, estamos entrando al fuego. La energía crística o la energía cristal es entrar en una aceleración del electrón, ya lo Uy, sí. decíamos, y eso significa que vamos a otro nivel de
movimiento que puede hacer explotar el cuerpo corriente del ser humano, pues el cuerpo de un ser humano cualquiera. Entonces, en ese proceso de cambio y de transformación, tiene que ser de manera Paulatina. paulatina Paulatina. para que para que no nos ahoguemos a nosotros mismos en la ansiedad, ni permitamos incluso que la ansiedad allane nuestro camino, Yo creo. pretendiendo de que es a la carrera. No, es en ese paso a paso, entendiendo que el camino más seguro para un equilibrio apropiado en esto que estamos diciendo de alcanzar la vibración crística es el camino de sí mismo. Es decir, explorando nuestro mundo interno como una manera de descubrir aquello que todavía nos dispone a la programación de sometimiento, de rebeldía, De enojo. de enojo, ¿cierto? Cualquier situación es esculcar adentro para saber dónde es que están las raíces de dicha problemática y así poder no trascender, transmutar. Trascender es dejar atrás, transmutar es darle un lugar diferente a eso, Sí, es integrarlo. Y integrarlo. te cuento, Fernando, que las raíces conflictivas son muchas, porque Ujú. hablamos del rechazo, hablamos y del rechazo es también, digamos que cuando nos sentimos juzgados, criticados, ahí hay rechazo. También Mm. está la posición que ocupamos dentro de la familia, dentro de una sociedad, dentro de un puesto, de un trabajo. Entonces hay una cantidad de conflictos y que me parece muy bella tu invitación, me parece muy bella tu invitación a que empecemos como a sutilizar poco a poco, porque no es una cosa de rapidez, Sí, sino de empezar a reconocernos y eso en este momento eh, nos puede también llevar, si lo queremos hacer muy rápido, a enfermar y tal vez hoy se están ocasionando hoy escuchaba de que había mucha gente que este 2024 empezó muriéndose muchos familiares, enfermándose, y yo creo que es por la cantidad de energía que recibimos, de claridad, ujú, pero también de negación ante eso. Y que el cuerpo físico, al tener un mayor movimiento de electrón, si no lo tenemos preparado, pues también el cuerpo lo va a resentir. sí. Entonces aquí por eso empezamos a hablar de la alimentación, emociones, sutilmente, pues como no tan profundamente, pero creo que la invitación es esa, a que nos permitamos poco a poco ir comprendiendo, que nos sigan escuchando, porque vamos a seguir hablando de estos temas, Fernando. Sí, estamos en una época donde también Ujú. se convoca desde la energía pránica que está llegando en abundancia a la Tierra, se convoca a un cambio de mentalidad y a un cambio también de formas de vida. Ujú. Muchos no queremos entender, entonces terminamos enfermando y colapsando rápidamente. Muchas muertes suceden justamente en este momento porque es un colapso generalizado de nuestro sistema que ya no tolera la vibración misma de la Tierra. Dos, los que pretenden hacerlo de una manera acalorada, en ansiedad, obviamente van a caer una y otra vez en estados de enfermedad y esto hace que pues no es lo mismo estar funcionando al 100% que estar funcionando al 40-50% Sí, porque la en ese proceso de incrementar la frecuencia. Y determinación, ya quienes se perdón. lo permiten hacerlo de una manera consistente, gradual, Ujú. paulatina, lo van a llevar de una manera más profunda
con una sedimentación apropiada y mucho más en calma. Es que es por eso tan importante la determinación, Fernando. Yo pienso que ahorita que tú lo decías, dirá uno, pero mucha gente dirá, "Ah, pero como tan fácil que lo dice el doctor Fernando, sedimentada, pero él no está viviendo las circunstancias que están viviendo todos. Bueno, estoy hablando que podría ser un decir, pero acá se trata de determinación. Y es que estamos en un momento de decidir por nosotros mismos. Sí, Y es empezar a salirnos de esa manera de victimismo y de dolor que muchos seguimos viviendo y que nos alimentan los medios. Y es muy importante hacer un pare y bueno, es tu vida, es la vida de cada uno de nosotros y es momento de decir yo tengo el derecho y tengo la determinación de también hacer un cambio en felicidad y en alegría. Si los otros pueden, yo también puedo. Y por eso digo que ese poder se sabe que va a ser paulatino, pero el hecho de determinar en ese masculino determinante nos va a llevar a ir a esa conquista. Bueno. hay otro nivel de sutilidad y valga la pena retomarlo, y es ya cuando alcanzo la neutralidad, entonces me doy cuenta que puedo generar realidad propia. Uh-huh. Ahí lo llevamos a un nivel mucho mayor, eh, donde la realidad decretada sea en coherencia. ¿Cuántas veces decimos, me voy a enfermar y a la tarde, a la mañana ya estamos enfermos? Uh-huh. Eh, ¿Cuántas veces decimos, es que de pronto nos puede pasar tal cosa? Y cuarto de hora, mediodía, ya está pasando aquello, o le pasa a alguien cercano, porque muchas veces no decretamos la realidad para nosotros, sino que se la decretamos a otros, o afecta el entorno en el Claro, cual nos movemos, ¿cierto? sí. ¿Por qué? Porque todo está integrado en un mallado cósmico. Miren ustedes, estamos hablando entonces de que saltamos de esa percepción, mm, entre comillas, individualista a una percepción integrada al todo, Uh-huh. donde el uno es representación del todo y el todo se hace representar a través del uno. Hay una práctica también que se realiza que se llama Sangam, que es lo que tú estás diciendo. Mira que es muy bello porque a veces se queda, no es solamente, sino cómo hay prácticas que nos llevan a poder conseguir esto que parece, tú lo hablas de una manera muy fluida, pero cómo el otro se puede empezar a percibir. Y esa práctica es sencilla, es una práctica de meditación donde te haces una introspección, cierras tus ojos, respiras y te percibes desde ese amor, te conectas con ese observador, sabiendo que si estamos aquí, hay algo también que nos sostiene aquí en esta experiencia de vida y que para poder experimentar esta vida se necesita al otro. Entonces ese otro también hace parte de esa misma energía. ¿En qué Y consiste el ahí, Sangam, ya que lo dijiste? ajá, estoy diciendo, es esa unión de darnos cuenta de que este momento yo no podría hacerlo solo si no hay una cámara al frente, si no está Sí, ah, Fernando, muy si no está bien. Iván Andrés. O sea, para yo poderme hacer presente, ellos hacen parte de esta conjugación donde además de eso van a haber otras personas que me van a ver, que mi mensaje va a llegar y que gracias a esa interacción yo me expando. Entonces eso es el amor. Entonces es una práctica donde agradezco al todo cada manifestación, la luz en la cámara, la mesa, la silla que me sostiene, para yo poder interactuar. El Sangán es una práctica donde ya me doy cuenta que existo y que todo existe y que ese todo también existe en mí y en los otros. O sea, es una conjugación, es algo tántrico. Entonces me parece muy bello porque es un estado de conciencia donde empezamos a darnos cuenta del otro
y que del otro soy yo. Muy Bueno, bien, dejamos por ahí. Muchísimas gracias. Hasta pronto. gracias, gracias.